El olor a grasa quemada y tortillas recién hechas se mezcló con el aroma metálico del miedo cuando los tres hombres empujaron la puerta de cristal de la fonda El Rincón de Lupita. Sus botas de piel de cocodrilo resonaron contra el piso de mosaico agrietado, mientras sus ojos recorrían el pequeño local con la frialdad de depredadores evaluando su territorio. Mariana sintió que se le erizaba la piel del cuello al reconocer las cicatrices en las manos del que parecía ser el líder. Esas mismas marcas que había visto en las noticias cuando hablaban de los enfrentamientos en la sierra. La joven de 18 años acababa de terminar su turno en la universidad y había llegado a la fonda de su abuela para ayudar con la cena. Era una rutina que había mantenido durante los últimos 3 años, desde que decidió estudiar administración para algún día convertir el negocito familiar en algo más próspero. Sus manos temblaron ligeramente mientras limpiaba una mesa cerca de la ventana, fingiendo no haber notado la tensión que se había instalado en el ambiente como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Lupita, su abuela, emergió de la cocina secándose las manos en su delantal floreado. A los 72 años, la mujer había visto de todo en sus 5 décadas manejando la fonda, pero algo en la postura de estos visitantes le erizó los cabellos blancos que se escapaban de su chongo. Los otros 4 clientes que cenaban tranquilamente parecieron percibir la misma amenaza silenciosa. Sus conversaciones se desvanecieron hasta convertirse en murmullos nerviosos. «Buenas noches, señores», dijo Lupita con la cortesía que había perfeccionado a lo largo de los años, aunque su voz traicionó un ligero temblor. «¿En qué les puedo servir?» El líder del grupo, un hombre de unos 35 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de la boca, se acercó al mostrador con pasos deliberadamente lentos. Su camisa de seda negra estaba abierta en los primeros botones, revelando una cadena de oro gruesa que brillaba bajo las luces fluorescentes del local. Sus compañeros se quedaron cerca de la entrada, bloqueando sutilmente cualquier posible escape. «Quiero hablar con el dueño de este changarro», dijo con voz ronca, masticando chicle de forma ruidosa. Sus ojos pequeños y oscuros recorrieron el interior de la fonda con desprecio evidente. «Tengo entendido que aquí no se ha estado pagando la cuota correspondiente por protección». Lupita sintió que se le secaba la boca. Había escuchado rumores sobre lo que estaba pasando en otros negocios del barrio, pero siempre había esperado que su pequeña fonda pasara desapercibida. «Señor, yo soy la dueña, y no sé de qué cuota me habla. Este es un negocio honesto, pagamos todos nuestros impuestos». El sonido de una bofetada resonó por todo el local como un látigo. Lupita se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la mejilla enrojecida, mientras los otros clientes ahogaron gritos de horror. Mariana soltó el trapo que tenía en las manos y dio un paso hacia adelante, pero la mirada asesina de uno de los acompañantes la detuvo en seco. «No me vengas con pendejadas, vieja», gruñó el hombre de la cicatriz. «Todos en este sector tienen que cooperar. Son 500 pesos semanales. Nada del otro mundo para mantener este lugar. Seguro». La palabra «seguro» la pronunció con una sonrisa que no llegó a sus ojos, mientras se limpiaba los nudillos en su pantalón como si acabara de tocar algo desagradable. Mariana sintió que la rabia le subía por la garganta como bilis. Esos 500 pesos representaban casi la mitad de las ganancias semanales de la fonda, el dinero que su abuela necesitaba para comprar los ingredientes frescos y mantener el negocio funcionando. «No tengo esa cantidad», murmuró Lupita todavía con la mano en la mejilla. «Señor, por favor, este negocio apenas nos da para vivir. Mi nieta está estudiando. Necesitamos cada peso». Esta vez fue Mariana quien recibió el golpe.
El dorso de la mano del hombre se estrelló contra su rostro con tal fuerza que la envió contra la pared, donde se golpeó la cabeza contra el calendario de la Virgen de Guadalupe que colgaba junto a la ventana. El sabor metálico de la sangre inundó su boca mientras trataba de enfocar la vista. Las luces del local se veían borrosas y distantes. «Pinche escuincla metiche», escupió el hombre. «A ver si así aprende a no meterse donde no la llaman». Se dirigió nuevamente a Lupita, que había corrido a ayudar a su nieta. «Tienes hasta el viernes para conseguir el dinero, y si no...» Hizo un gesto con la mano como si cortara algo. «Bueno, sería una lástima que hubiera un incendio, o que a tu nietecita le pasara algo en el camino a la universidad». Los tres hombres salieron de la fonda con la misma arrogancia con la que habían entrado, dejando tras de sí un silencio pesado y el olor acre del miedo. Los otros clientes pagaron rápidamente sus cuentas y se fueron sin hacer contacto visual, como si la violencia fuera contagiosa. Mariana se las arregló para ponerse en pie con la ayuda de su abuela, quien temblaba como una hoja en el viento. «Abuela, tenemos que llamar a la policía», murmuró Mariana, limpiándose la sangre del labio con una servilleta de papel. Lupita negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «Hijita, la policía no puede hacer nada. Esos hombres tienen más poder del que tú imaginas. Lo único que lograríamos es empeorar las cosas». Mariana se quedó callada, pero por dentro sentía que algo se había quebrado para siempre. No era solo el dolor físico del golpe, sino la humillación, la sensación de impotencia ante la injusticia más cruda. Durante toda su vida, había creído que el trabajo duro y la honestidad eran suficientes para salir adelante, pero ahora se daba cuenta de que existía un mundo paralelo donde las reglas eran completamente diferentes. Esa noche, mientras ayudaba a su abuela a cerrar la fonda, no pudo quitarse de la cabeza la imagen de esos hombres riéndose mientras se alejaban en su camioneta negra con vidrios polarizados. Se prometió a sí misma que encontraría la manera de conseguir el dinero, aunque tuviera que dejar los estudios y trabajar doble turno. No podía permitir que lastimaran a la única familia que le quedaba. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de ansiedad y desesperación. Mariana intentó conseguir un préstamo en 3 bancos diferentes, pero su falta de historial crediticio y la modestia de sus ingresos la descalificaron automáticamente. Habló con familiares lejanos, pero nadie tenía esa cantidad disponible, y los pocos que la tenían se mostraron renuentes a involucrarse en algo que sonaba tan peligroso. El jueves por la noche, mientras contaba y recontaba las monedas y billetes arrugados que habían logrado juntar, Mariana se dio cuenta de que solo tenían 200 pesos, ni siquiera la mitad de lo que necesitaban. Se quedó sentada en la mesa de la cocina de su abuela, rodeada del olor familiar a canela y piloncillo que siempre había significado hogar y seguridad, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Tal vez podamos hablar con ellos», sugirió Lupita con voz quebrada. «Explicarles nuestra situación, pedirles más tiempo». Mariana sabía que era inútil. Había visto la frialdad en los ojos de esos hombres, la forma en que habían disfrutado ejerciendo su poder sobre 2 mujeres indefensas. No eran personas con las que se pudiera razonar o negociar. Eran depredadores que se alimentaban del miedo ajeno. El viernes llegó demasiado rápido. Mariana no había dormido en toda la noche, dando vueltas en su cama mientras escuchaba cada ruido de la calle, cada motor de automóvil, preguntándose si serían ellos que venían por su dinero. Cuando finalmente se levantó al amanecer, tenía ojeras profundas y las manos le temblaban mientras se preparaba una taza de café que sabía no podría terminar. La fonda abrió como siempre a las 7 de la mañana. Pero ninguna de las 2 mujeres tenía apetito para desayunar. Los clientes habituales notaron la tensión en el ambiente, las sonrisas forzadas y los movimientos nerviosos.
pero nadie hizo preguntas. En un barrio como ese, todos sabían que a veces era mejor no saber demasiado. Fueron las 2 de la tarde cuando llegaron. Esta vez no se molestaron en cerrar suavemente la puerta. La empujaron con tal fuerza que el cristal tembló en su marco. El hombre de la cicatriz venía acompañado de los mismos 2 sujetos de antes, pero ahora traía un cuarto hombre, más joven, que llevaba una gorra de béisbol y una sonrisa que helaba la sangre. «¿Dónde está mi dinero, abuelita?», preguntó con falsa dulzura, arrastrando las palabras como si estuviera hablando con una niña pequeña. Lupita se acercó al mostrador con pasos vacilantes, llevando en las manos una bolsa de papel café, donde habían metido todo el dinero que pudieron juntar. «Señor, solo tengo 200 pesos, pero le prometo que la próxima semana...». No pudo terminar la frase. El hombre le arrebató la bolsa de las manos y la arrojó al suelo con desprecio. Los billetes y monedas se esparcieron por el piso como confeti trágico. «¿Te estás burlando de mí, vieja pendeja? Te dije 500, no 200. El joven de la gorra se acercó al refrigerador donde Lupita guardaba las bebidas frías y con un movimiento casual lo empujó hacia adelante. El aparato se estrelló contra el suelo con un estruendo metálico que hizo que Mariana diera un salto. Los refrescos se derramaron por todas partes, creando un charco pegajoso que se mezcló con los billetes desperdigados. «Ups», dijo el joven con una risita, «se me resbaló». Mariana sintió que algo se rompía en su interior. Una cuerda que había estado tensándose durante días hasta llegar al punto de quiebre. «¡Basta!», gritó, poniéndose de pie tan rápidamente que derribó la silla donde estaba sentada. «Ya fue suficiente. ¿Qué clase de hombres son ustedes, abusando de una mujer de 70 años?» El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Los 4 hombres la miraron con una mezcla de sorpresa y diversión, como si un ratón hubiera decidido enfrentarse a una jauría de lobos. El líder se acercó a ella lentamente, saboreando el momento. «Ah, la princesita tiene carácter», murmuró, deteniéndose tan cerca que Mariana pudo oler su aliento a alcohol y cigarrillos baratos. «¿Sabes qué pasa con las niñas que no saben cuál es su lugar?». Antes de que pudiera reaccionar, la tomó del cabello y la arrastró hacia el centro del local. Mariana gritó de dolor mientras sentía como si fuera a arrancárselo de cuero cabelludo. Pero lo que más le dolía era la humillación, la sensación de ser completamente vulnerable ante la maldad de estos hombres. «¡Suéltela!», gritó Lupita tratando de acercarse, pero uno de los acompañantes la empujó hacia atrás con tal fuerza que la anciana se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El hombre de la cicatriz forzó a Mariana a ponerse de rodillas en medio del charco pegajoso de refresco, manteniendo su agarre en el cabello. «Vas a aprender modales, escuincla. Vas a pedirme perdón por faltarme al respeto. Y luego vas a limpiar este desastre con tu propia ropa». Las lágrimas de rabia e impotencia corrían por las mejillas de Mariana, pero no dijo nada. En su mente trataba de encontrar una salida, alguna forma de proteger a su abuela de lo que vendría después. Sabía que esto no terminaría aquí, que la humillación era solo el comienzo de algo mucho peor. Fue entonces cuando escuchó el rugido. Al principio pensó que era un camión de carga pasando por la calle, pero el sonido se fue intensificando, multiplicándose, hasta convertirse en un rugido colectivo que hizo vibrar los cristales de la fonda. Era un sonido que despertaba algo primitivo en el cerebro, el mismo instinto que alertaba a los animales de presa sobre la aproximación de depredadores más grandes. Los 4 hombres se quedaron inmóviles, sus cabezas girando hacia la ventana con expresiones que cambiaron rápidamente de confianza a confusión, y luego a algo que Mariana no había visto en sus rostros hasta ese momento: inquietud.
El rugido se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio que era de alguna manera más ominoso que el ruido anterior. Se escucharon pasos pesados acercándose a la puerta. El sonido de botas sobre concreto, múltiples pares, moviéndose con la coordinación silenciosa de una manada. La puerta de cristal se abrió lentamente, y el primer hombre que entró llenó completamente el marco con su presencia. Medía casi 2 metros de altura y tenía los hombros más anchos que Mariana había visto en su vida. Su barba gris estaba perfectamente arreglada, enmarcando un rostro que había visto demasiada vida para sus aparentes 50 años. Llevaba un chaleco de cuero negro sobre una camisa blanca impecable, y sus brazos estaban cubiertos de tatuajes que contaban historias que Mariana solo podía imaginar. Detrás de él entraron otros 5 hombres, todos montados en el mismo molde de fuerza silenciosa y presencia dominante. No hicieron ruido al moverse, pero su sola presencia cambió la atmósfera del local como si hubiera bajado la temperatura varios grados. El líder del grupo, el hombre de la barba gris, recorrió la escena con ojos azules que parecían ver hasta el alma. Mariana arrodillada en el suelo, con el cabello aún en manos del narcotraficante. Lupita pegada contra la pared, con los ojos llenos de lágrimas. El refrigerador volcado, el dinero esparcido por el suelo. «Caballeros», dijo con voz grave y controlada, cada palabra pesada como una losa de mármol. «Parece que llegamos en un momento interesante». El hombre de la cicatriz soltó el cabello de Mariana tan rápidamente como si hubiera sido una brasa ardiente. Ella se las arregló para ponerse en pie, retrocediendo instintivamente hacia donde estaba su abuela. Los 4 narcotraficantes se habían agrupado cerca del mostrador, su arrogancia anterior evaporándose como agua bajo el sol del desierto. «Esto no es asunto suyo, señor», dijo el líder del grupo criminal, tratando de recuperar algo de su autoridad anterior, pero su voz había perdido toda su fuerza. «Solo estamos resolviendo un problema de negocios». El motero de la barba gris se acercó lentamente, sus botas resonando contra el piso de mosaico con un ritmo hipnótico. Se detuvo directamente frente al hombre de la cicatriz, y aunque no era significativamente más alto, algo en su postura hacía que pareciera una montaña comparado con el otro. «Problemas de negocios», repitió, y había algo en su tono que hizo que los cabellos del cuello de Mariana se erizaran. «¿Es así como llaman ahora a golpear ancianas y humillar estudiantes?» Uno de los acompañantes del motero, un hombre calvo, con brazos como troncos de árbol, se acercó al refrigerador volcado y lo enderezó sin esfuerzo aparente. El ruido metálico al asentarse en su lugar sonó como un martillo golpeando un yunque. «Miren, nosotros no queremos problemas», dijo el joven de la gorra, su voz subiendo una octava. «Solo cobramos lo que se nos debe. Es un negocio legítimo». «Legítimo», murmuró el líder de los moteros, y por primera vez mostró algo parecido a una sonrisa, aunque no había nada de calidez en ella. «¿Saben lo que es realmente legítimo? Trabajar honestamente para ganarse el pan de cada día, como estas 2 mujeres han estado haciendo durante años». Se dirigió hacia donde estaba Lupita, quien había permanecido pegada contra la pared, temblando. Su expresión cambió completamente cuando se acercó a ella. La dureza se desvaneció de sus facciones, reemplazada por una gentileza que contrastaba dramáticamente con la tensión que llenaba el aire. «¿Está usted herida, señora?», preguntó con voz suave, ofreciéndole su brazo para que se apoyara. Lupita negó con la cabeza, pero aceptó el apoyo. Solo querían dinero, 500 pesos cada semana. «No tenemos tanto, señor. Este negocio apenas nos da para vivir». El motero asintió lentamente, procesando la información. Sus ojos azules se dirigieron hacia Mariana, quien todavía tenía una marca roja en la mejilla donde había recibido el golpe. «¿Y usted, jovencita, también está bien?».
Mariana asintió, aunque su labio partido decía lo contrario. Sí, señor, gracias por venir. El hombre de la barba gris se enderezó lentamente, girándose para enfrentar nuevamente a los 4 narcotraficantes. El cambio en su expresión fue como ver transformarse el clima, de una brisa suave a una tormenta eléctrica. 500 pesos semanales, repitió, como si estuviera probando las palabras. ¿Saben cuánto tiempo tiene que trabajar una mujer de 70 años para ganar 500 pesos? ¿Cuántas tortillas tiene que hacer? ¿Cuántas horas tiene que pasar de pie frente a ese comal? Los narcotraficantes no respondieron. El ambiente se había vuelto tan tenso que Mariana podía sentirlo presionando contra su pecho como una losa de concreto. Aparentemente no lo saben, continuó el motero, pero yo sí, porque mi propia madre trabajó en lugares como este durante 40 años antes de que pudiera permitirme cuidar de ella como se merecía. Se acercó al hombre de la cicatriz hasta quedar cara a cara con él. Ahora van a escucharme muy cuidadosamente, porque solo lo voy a decir una vez. Van a salir de aquí, van a subirse a lo que sea que hayan venido manejando, y no van a volver jamás. No solo a esta fonda, sino a este barrio completo. Oiga, nosotros tenemos respaldo, murmuró uno de los acompañantes. No pueden simplemente... No pudo terminar la frase. Uno de los moteros, un hombre con el cabello rubio recogido en una cola de caballo, se movió tan rápidamente que Mariana apenas pudo seguir el movimiento. Un segundo después, el narcotraficante estaba en el suelo, sosteniendo su muñeca mientras gemía de dolor. Mi compañero tiene poca paciencia con las amenazas, dijo el líder de los moteros con la misma voz calmada. Y yo tengo aún menos paciencia con los hombres que lastiman a mujeres indefensas. El hombre de la cicatriz había palidecido visiblemente. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Nosotros trabajamos para... No me importa para quién trabajen, lo interrumpió el motero. No me importa qué conexiones tengan o cuánto poder crean que poseen. Lo único que me importa es que nunca más van a molestar a estas mujeres. El silencio que siguió fue absoluto. Mariana pudo escuchar su propio corazón latiendo, el zumbido casi imperceptible de las luces fluorescentes, el sonido distante del tráfico en la calle principal. Los 4 narcotraficantes se veían como niños pequeños que habían sido regañados por un padre estricto, toda su arrogancia anterior completamente desvanecida. Pero antes de que se vayan, continuó el motero, su voz adquiriendo un filo peligroso, van a disculparse con ambas damas, y va a ser una disculpa sincera, o van a descubrir que mi paciencia tiene límites muy específicos. El hombre de la cicatriz miró alrededor, buscando alguna salida, alguna forma de conservar algo de dignidad. Pero los 6 moteros habían formado un semicírculo alrededor de los narcotraficantes, y no había escape posible. Finalmente, tragó saliva audiblemente y se dirigió hacia Lupita. «Señora, lamento haberla lastimado», murmuró, las palabras saliendo de su boca como si le costara trabajo físico pronunciarlas. «¿Lamentas qué exactamente?», preguntó el líder de los moteros. «Lamento haberla golpeado y lamento haber amenazado su negocio». Luego se dirigió hacia Mariana, evitando hacer contacto visual. «Y lamento haberte golpeado también. No debí hacer eso». Mariana asintió silenciosamente, todavía procesando la surrealidad de la situación. Una hora antes había estado arrodillada en el suelo, completamente a merced de estos hombres que parecían capaces de cualquier atrocidad. Ahora los veía disculparse como niños regañados. «Bien», dijo el motero, «ahora váyanse y recuerden lo que les dije sobre no volver». Los 4 hombres se movieron hacia la puerta con pasos rápidos, claramente ansiosos por salir de ahí lo más pronto posible. Pero antes de que pudieran cruzar el umbral, el líder de los moteros habló una vez más. «Ah, una cosa más». Su voz había adquirido un tono casi conversacional,
pero había algo en ella que hizo que todos se detuvieran como si hubieran chocado contra una pared invisible. El dinero. Los narcotraficantes se voltearon lentamente, confusión evidente en sus rostros. Ustedes han estado extorsionando negocios en este barrio durante meses. ¿Cuánto dinero han robado? ¿50,000 pesos? ¿100,000? El hombre de la cicatriz abrió la boca para responder, pero el motero lo silenció con un gesto de la mano. No me respondan a mí, pero quiero que piensen en todos los comerciantes que han obligado a cerrar, en todas las familias que han destruido con su codicia. Se acercó de nuevo al líder del grupo criminal. Tienen 24 horas para devolver cada peso que han robado. Van a visitar cada negocio de este sector y van a regresar el dinero con intereses del 50%. Pero eso es imposible, protestó uno de los acompañantes. No tenemos tanto dinero disponible. El motero rubio, que había quebrado la muñeca del otro, se acercó amenazadoramente y el quejumbroso se cayó inmediatamente. Entonces será mejor que encuentren la forma de conseguirlo, dijo el líder con voz fría, porque si no... Bueno, digamos que nosotros también tenemos conexiones, y las nuestras han estado esperando una excusa para demostrar por qué es mala idea meterse con la gente trabajadora. Esta vez no hubo más protestas. Los 4 hombres salieron de la fonda prácticamente corriendo, y Mariana pudo escuchar cómo sus pasos se alejaban rápidamente por la banqueta. El sonido de un motor encendiéndose y llantas chirriando contra el asfalto confirmó que se habían marchado con toda la prisa que les permitía su orgullo herido. Por un momento, el silencio regresó a la fonda, pero era un silencio completamente diferente al anterior. Ya no había tensión o miedo, sino una sensación de alivio tan profunda que Mariana sintió que sus rodillas podrían fallarle en cualquier momento. El líder de los moteros se acercó a donde ella estaba parada junto a su abuela, y nuevamente su expresión se suavizó. ¿Tienen algún lugar donde puedan quedarse esta noche? Solo por precaución. Lupita asintió. Mi hermana vive a unas cuadras, podemos quedarnos con ella. Bien, dejen que uno de mis muchachos las acompañe, solo para asegurarme de que lleguen bien. Hizo una seña a uno de sus compañeros, un hombre de mediana edad, con ojos gentiles a pesar de su apariencia intimidante. Mariana finalmente encontró su voz. Señor, ¿por qué hicieron esto? No nos conocen, no les debemos nada. El hombre sonrió por primera vez desde que había entrado, y la transformación en su rostro fue notable. Repentinamente se veía más como un abuelo cariñoso que como el guerrero imponente que había enfrentado a los narcotraficantes. Jovencita, hace muchos años yo fui como ustedes, trabajador honesto tratando de salir adelante, mientras otros aprovechados querían quitarme lo poco que tenía. Se quedó en silencio por un momento, perdido en memorias que Mariana solo podía imaginar. Alguien me ayudó cuando más lo necesitaba. Desde entonces he tratado de devolver el favor cuando puedo. Se dirigió hacia el mostrador y comenzó a recoger los billetes y monedas que seguían esparcidos por el suelo. Sus compañeros lo imitaron silenciosamente, juntando cada peso, hasta formar un pequeño montón sobre la superficie limpia. Esto debería ser suficiente para reparar cualquier daño y mantener el negocio funcionando por unas semanas, dijo, sacando su billetera y añadiendo varios billetes más al montón. Y esto, agregó, entregándole a Lupita una tarjeta de negocios, es el número de un amigo mío. Si alguien las vuelve a molestar, aunque sea por algo tan simple como una multa de tránsito injusta, lo llaman. Mariana tomó la tarjeta con manos temblorosas. Era simple, solo tenía un nombre, Roberto, y un número telefónico. Nada más, pero algo le decía que esa pequeña pieza de cartón valía más que cualquier póliza de seguro que pudiera comprar. Los moteros se dirigieron hacia la salida, moviéndose con la misma coordinación silenciosa con la que habían entrado. Pero antes de cruzar el umbral, Roberto se detuvo
y se dirigió una vez más a las dos mujeres. «Una cosa más», dijo, y había algo en su voz que Mariana reconoció como sabiduría ganada a través de años de experiencia dura. «No permitan que esto las cambie. No dejen que la maldad de algunas personas las haga perder la fe en la bondad de otras. Este mundo tiene suficiente oscuridad, necesita que gente como ustedes siga siendo una luz». Y con eso se fueron. Mariana escuchó cómo las motocicletas cobraron vida una por una, sus motores rugiendo en una sinfonía de poder controlado. El sonido se desvaneció gradualmente mientras se alejaban, llevándose consigo la sensación de protección invencible que habían traído, pero dejando algo más valioso: la certeza de que todavía existían personas dispuestas a luchar contra la injusticia sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras Mariana ayudaba a su abuela a empacar algunas cosas para quedarse en casa de su tía, reflexionó sobre lo que había pasado. No podía quitarse de la mente la imagen de Roberto entrando a la fonda, la forma en que había cambiado toda la dinámica del conflicto con su sola presencia. No había sido solo su tamaño físico o la intimidación lo que había funcionado, sino algo más profundo, una autoridad moral que provenía de haber estado en el lado correcto de suficientes batallas como para saber cuándo valía la pena pelear. «Abuela», dijo mientras doblaba una de las blusas de Lupita, «¿crees que volverán? Los narcos, digo». Lupita, que había estado inusualmente callada desde que los moteros se fueron, levantó la vista de la bolsa que estaba en Pacan.